economía. Y entonces esto no lo han visto determinadas personas. Y por eso es que se da esa votación inentendible, especialmente en ciertas partes, incluyendo Loja. Entiendan lo que fue lo que fue vivir con una moneda propia. La dolarización por lo menos nos ha defendido de la voracidad de ciertos gobiernos. Y tenemos una situación fiscal y una situación económica en Ecuador de lo más deplorable. Pero ¿qué es lo que os escucha el lojano todos los días? No solo el lojano, el yubambeño, el cuencano, el quiteño. Que está hoy de mañana nomás las cadenas nacionales. Estamos bien, económicamente estamos bien. Cuando en el presupuesto del Estado 26.000 millones van a ser con este tipo de financiamiento. De los 46.000 millones, estamos quebrados. Estamos quebrados. El doctor Augusto Tandazo, siempre muy mordaz y directo con sus comentarios y sobre todo sus líneas editoriales. Esta vez nos viene a hablar de un tema difícil, lo que tiene que ver la economía del país y las dificultades que se presentan para este 2026. Pero sin enrollar demasiado, él advierte directamente del hecatombe que se nos viene y no es ni primera vez. Y esto responde también a qué habría llevado a la máxima capacidad del pueblo, que hasta incluso algunos de derecha se han unido para decirle no a Noboa en esta última consulta, dejando ver que en cualquier momento todo se puede ir al carajo y Noboa va a salir chimbando. Esto no le interesa. Sin embargo, poder llevarse todos los recursos del país, como siempre han querido con el IE y otros bienes más, es lo que están persiguiendo. Por favor, deja tu like, comparte el video, suscríbete a YouTube, somos Radio Face y pasemos a escuchar. ¿Y por qué quería eso? Habían preguntas de relleno, alimentando ese sentimiento popular que existe. Por ejemplo, la gente cree que es feliz que si le votan a la calle la mitad de los asambleístas. Entonces la gente dice, sí, que se vaya mejor a la casa, pero está restando participación a las provincias, especialmente a las provincias pequeñas, para que puedan expresarse a través de sus asambleístas sus derechos, sus intenciones. El tema como lo planteó el de las bases militares, tramposamente y pretendiendo que somos pendejos los ecuatorianos. Cuando dijo, no, si se trata de bases extranjeras, no de militares, lean bien la pregunta, y la pregunta decía de que si queremos que se anule dentro del artículo 5 de la Constitución el tema de la prohibición de establecer bases militares, está tomando el pelo al Ecuador. Y el otro tema, la reducción, mejor dicho, la eliminación del aporte del Estado a los partidos y movimientos políticos, lo cual viene siendo contemplado desde hace muchísimo tiempo, porque son normas constitucionales que han sido integradas desde hace mucho tiempo. Entonces fueron por la Asamblea Constituyente. ¿Y por qué fueron por la Asamblea Constituyente? No por darle seguridad al Ecuador, por darle seguridad al país, por mejorar las cosas. Eso es la propaganda y el gran problema que tiene el pueblo. Porque estos procesos, como el que se dio el 16 de noviembre, sirven para medir el nivel de conciencia y educación política de la gente. Y la gente cayó en esto, porque pretendía que se necesitaba una Asamblea Constituyente para mejorar las cosas, mejorar la seguridad, mejorar una cantidad de cuestiones. Lo que querían es atracar los sectores estratégicos. Querían, de alguna manera, cambiar la normativa constitucional para de esa manera facilitar el acceso y hacer con el tema de los sectores estratégicos, recursos naturales no renovables, un botín para poder entregarlo a las transnacionales. Ese era el gran objetivo, que no lo han dejado de perseguir y no lo están persiguiendo al día de hoy, 26 de noviembre del 2025, porque la gente cree que ya terminó y que ya se ganó. No, no se ganó. Todavía el tema está por verse, porque este gobierno no quiere irse sin dejar de hacer business con los sectores estratégicos del Ecuador. Ese es el gran objetivo. Por ejemplo, convertir a las empresas públicas del Ecuador, convertirlas en sociedades anónimas, que no lo permite la Constitución, desregular el sector energético, bajo el pretexto de que con eso se trae más desarrollo. Y aquí voy a poner un ejemplo para la gente que votó por el sí. Por ejemplo, le dicen, hoy en la mañana nomás les lo oí a la señora canciller, es que tiene que venir inversión. Entonces viene la pregunta del millón, ¿para qué? ¿Y para qué es el sector? Porque que venga la inversión extranjera, monten una fábrica de telas, una fábrica de focos amadores, una siderúrgica. Inventan. No, lo que quiero son los campos petroleros. Ah, ya, los campos petroleros quieren, donde hay reservas probadas, donde es cuestión de perforar y sacar la carne. Eso es lo que tú quieres. Porque petróleo también se lo puede buscar en otras zonas. En el suroriente son campos prospectivos, por ejemplo. Pero ellos no quieren ir a mojar el poncho, a hacer inversión de riesgo allá, sino yo quiero negocio montado con rentabilidad ya establecida. Entonces querían eso. Pero viene la pregunta. Vamos a poner un ejemplo que les daban los campos petroleros. Les dan uno que otro campo petrolero. ¿Y cuál era el aporte a la economía? Ninguno. Y adicionalmente, ¿cuál era el tema del empleo? Voy a poner un ejemplo para que la señora me entienda. Digamos un campo petrolero como Sacha. Tiene 300 empleados. Llega una empresa extranjera, se hace cargo del campo que tiene Petroecuador. Si vota a los 300 empleados y mete 300 empleados propios, no ha resuelto el tema del empleo. Se fueron 300 y ingresaron 300. Si vota la mitad y mete la otra mitad, tampoco se resuelve. Si dice, me quedo con los mismos, no hay empleo. Le toman el pelo al Ecuador, lo que quieren son business. Porque hay que entender una cosa. Cuando un recurso como un campo petrolero está en manos del Estado, no le pueden decir al tesorero de Petroecuador, ¿sabe qué? Deme un chequecito de coima. Deme porque yo quiero mejorar mi situación económica, comprarme un departamento en Palma de Mallorca, viajar al mundo, montarme empresas, a pesar de que muchos de ellos sí las tienen. No le puedo decir. Entonces, ¿dónde está el secreto de la corrupción? Cuando le quitan un bien estratégico al Ecuador y se lo entregan a una transnacional, ahí viene el cuánto hay. Entonces, de esa manera, podían hacer lo que querían con los sectores estratégicos. Por eso es que esto no lo han soltado y lo siguen intentando hacer. Entonces, ¿qué era lo que buscaban?
Esto era lo que buscaba, privatizar el IES, y privatizar el IES. ¿Pero por qué quieren privatizar? ¿Qué es lo que les llama la atención del IES? Que hasta hace poco lo dijo en una declaración, que la administración tiene que pasar al Ministerio de Salud, porque lo que quieren es captar la contratación de fármacos del seguro. Eso es lo que quieren. Pero además, recibir la recomendación y hacerla efectiva esa recomendación de partir al seguro social en dos partes, la parte de la salud y la parte de los pensionistas. O sea, el proyecto neoliberal que ve el capital y que no ve el ser humano. Esto era lo que querían. Y también anular derechos y garantías constitucionales. Voy a poner un ejemplo. El Ecuador no es una isla en el mundo. Esto tienen que entender la gente. Todo país tiene un ordenamiento jurídico que es el siguiente. Tiene todos, el Ecuador incluso, y todos los demás países, tienen su constitución, que es la madre del derecho, donde está la normativa jurídica general de cumplimiento obligatorio. Después de eso, todo país tiene que poner en vigencia lo que se compromete en el campo internacional con los tratados internacionales. Por lo tanto, un tratado internacional tiene más fuerza que una ley interna del Ecuador. Y luego vienen las leyes orgánicas, las leyes ordinarias. Entonces, cuando uno ve a dónde querían llegar con esto, lo que querían es desregularlo al Ecuador, desregularlo, y meter una normativa que no es la nuestra. Y para eso se inventaban cosas como estas, por ejemplo, que esto cale en la gente. Tenemos una constitución del siglo XXI y una constitución correísta en esta materia. A ver un ratito. La propiedad del Estado sobre los recursos naturales no renovables viene del derecho latino. Del derecho latino. Es un tema que hay que entenderlo, cuáles son nuestras fuentes del derecho. Y en esto tengo que explicar una cosa. Yo conozco esto y va a parecer como falta de modestia, pero yo conozco de esto. La investigación que yo hice en la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica por el año 1972 fue publicada en 7 tomos acá en Quito, sobre los orígenes de la legislación minera y petrolera del Ecuador. ¿Dónde comienzan los orígenes de nuestra legislación? En las ordenanzas de minería de la Nueva España en la época del rey, pero luego en los del primer decreto sobre minas que dicta Bolívar en el archivo 22 del rey. ¿Y qué es lo que dice ese decreto? Que las minas y los yacimientos pertenecen al patrimonio del Estado, en este caso de la República de Colombia, a la que nosotros pertenecíamos. Y luego todas las leyes mantuvieron la misma disposiciones y adquiere norma constitucional este principio en 1945 y viene siendo contemplado. Entonces no es que la Constitución en esta materia de los recursos estratégicos era correísta, porque esto es parte de nuestro derecho. Entonces le toman del pelo al Ecuador y el Ecuador cae fácilmente en este tipo de jugarretas. Otro tema así traído al azar, que es que hay que eliminar el Consejo de la Judicatura, porque esto habla del correísmo. El Consejo de la Judicatura fue creado en 1998 por la Constitución del 98, no es creado por el correísmo. Tanto que nosotros en Loja tenemos uno de los primeros presidentes que hubo del Consejo de la Judicatura, que fue el doctor Tomás Rodrigo Torres, padre del actual Contralor General del Estado. Entonces, pero le toman del pelo a la gente, porque la gente cata y después dice, no, es que esto tenemos que cambiarlo. Pero tenemos un gobierno que no hace absolutamente nada por cambiar las cosas. Y le cuentan que la solución está, por ejemplo, en las bases militares. Colombia tiene 7 bases militares. Y del 2023 al 2024 ha incrementado la producción de cocaína en un 52%. Como decía hace poco, incluso Alberto Dají, que es de la derecha, yo no soy de la derecha, pero lo decía él, Estados Unidos tiene la mayor cantidad de bases militares en el mundo, tiene cerca de 800 bases militares. Y ha resuelto el tema del narcotráfico, porque el narcotráfico es un camino de 2 vías, no solamente la oferta, también la demanda. Y Estados Unidos es el país que más consume narcóticos, en este caso estupefacientes, porque la cocaína no es un narcótico. Sin embargo, ya se utiliza este término narcóticos. Pero con bases militares nos resolvemos. Le dijeron al país hace poco tiempo que había que aprobar extradición, que era una norma que venía de la Constitución desde mucho tiempo atrás, porque es un derecho de los ecuatorianos ser juzgado con sus propias leyes. Es una cuestión que tiene que entender la gente. Y la gente se confundió, porque así se lo vendieron, que aprobando la extradición un poco Estados Unidos se iba a llevar todos los delincuentes a Estados Unidos. Son pocos los delincuentes que han sido extraditados, creo, 3 o 4. Y se ha resuelto el problema de delincuencia, no se resuelve. Este año vamos a terminar con una proyección de 9.200 homicidios. Entonces, la inseguridad no depende de una base militar, porque la base militar sirve para otros objetivos estratégicos de Estados Unidos o de otros países. Pero fue tan avasallador la política, la actitud de Noboa, que le trajo a Christie Noem, secretario de Seguridad de Estados Unidos, para que ya recorra a Salinas y Manta y vea dónde quiere la base militar, cuando mientras tanto decía que era bases extranjeras. Entonces, así no se puede hacer país. Con un país quebrado primero económicamente, que esto la gente hoy en la mañana recordaba unas cifras en otro medio de comunicación, que es lo siguiente, y ecuatorianos y lojanos, esto es cuestión matemática nomás, acaba de enviar, porque tenía que enviar, por norma constitucional, el proyecto de presupuesto a la Asamblea Nacional para que sea discutido, y el proyecto de presupuesto ya pasó por la Comisión de Régimen Económico y lo aprobaron, prácticamente intocado. ¿Qué dice el presupuesto para el 2026? Son 46.000 millones de dólares de presupuesto, de los cuales 8.000 millones son de monetización de activos, y la gente cuando lee eso dice, ¿y qué es monetización de activos? Es volver moneda el que una empresa le entregue una puchuela de dinero a cambio que se lleve en un campo. Entonces la gente cree que eso va a ser un beneficio, se van a comer esa plata en 2 segundos, pero se va a quedar la renta de por 20 años por lo menos o 30 años en manos de una transnacional, afectando el flujo de dinero al presupuesto del Estado. No les importa contarle llevarse una comisión. Entonces es importante verlo. Entonces, esto es lo que decían, 8.000 millones monetización de activos, 13.000 millones de nueva deuda. Está en el presupuesto, no me estoy inventando, que me discuta que no vaya a ver eso. Son 12.000, a ver, para dar la cifra exacta, como cuando se va a un supermercado, son 12.999 millones, son 13.000 millones, son 13 y 8, 21 millones, 21.000 millones. Y aparte de todo esto, un déficit fiscal, un hueco fiscal previsto ya desde ahora para el 2026 en 5.000 millones. Entonces son 13 y 8, 21 más 5, 26. 26.000 millones de dólares que no tiene sustento el presupuesto del 2026. Esta gente está allí para exprimirlo al Ecuador hasta donde más puedan y una de esas coger el camino y se van del país y lo dejan en soletas.
Y nosotros tenemos que cuidar un tema que no, las nuevas generaciones no lo tienen claro. Porque, desgraciadamente, si no se vive una situación, no se la valora. Entiendan lo que fue lo que fue vivir con una moneda propia. La dolarización por lo menos nos ha defendido de la voracidad de ciertos gobiernos. Y tenemos una situación fiscal y una situación económica en Ecuador de lo más deplorable. Pero ¿qué es lo que escucha el Lojano todos los días? No solo el Lojano, el Yubambeño, el Cuencano, el quiteño. Que está hoy de mañana nomás las cadenas nacionales. Estamos bien, económicamente estamos bien. Cuando en el presupuesto del Estado 26.000 millones van a ser con este tipo de financiamiento. De los 46.000 millones, estamos quebrados. Estamos quebrados y seguimos así. Esto es lo que yo siempre he dicho acá. Yo soy duro en mis entrevistas, pero no tengo otro remedio. Porque lo que necesito es despertar la conciencia de la gente. Hemos puesto una cabra en una cristalería. Esto es lo que hemos hecho los ecuatorianos. Y mientras más dure la cabra en la cristalería, más será el daño que se va a producir en los cristales. Y es lo que está pasando con la economía. Y entonces esto no lo han visto determinadas personas. Y por eso es que se da esa votación inentendible, especialmente en ciertas partes, incluyendo Loja. En Ambato yo me trato de dar una explicación. Bueno, el abuelo de Noboa fue ambateño, Luis Noboa Naranjo. ¿Qué más podemos decirte y contarte de lo que está trayendo a colación el doctor Tandazo? Si en la última proforma presupuestaria aprobada, solamente por ser una muestra, un botón, hay un déficit de más de 7.000 millones, que no sabemos de dónde carajo lo vamos a cubrir. Al presidente le interesa solamente una cosa, seguir en su viaje, y al parecer así va a seguir todo el año. Pues recordemos que posiblemente recién llegue y establece a partir de febrero a ver qué otro viaje se inventa. Mientras la economía del país no sube en lo absoluto, se prevé que solamente suban cerca de 15 o 16 dólares el salario básico, no alcanza para nada. Mientras ya se piensa también en exonerar o eliminar algunos subsidios, como es el combustible, que le falta para que llegue completamente a precios internacionales, como lo es también el gas de uso doméstico. Esto no te lo van a decir, pero en Argentina lo están aplicando. Deja tu like, comparte video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes. Y nos vemos hasta la próxima.